Y preparando la predicación de hoy, leí una frase que siento que calza muy bien con algunas de las verdades que vamos a ver hoy, y es que la misericordia de Dios y la justicia de Dios son dos lados de la misma moneda, en el sentido que no se puede tomar una sin tomar la otra, no se puede desechar una sin desechar la otra. Y eso tiene sentido. Sin que alguien haya recibido ya una sentencia en un juicio y está para condenación, ni siquiera está el escenario preparado para que pueda existir la misericordia, siquiera. Y como cristianos, incluso cuando vemos los terribles juicios de Dios, trae a nuestra mente también la misericordia de que esos juicios no han venido ni vendrán sobre nosotros porque fueron sobre Cristo en la cruz. Así que me van a escuchar hoy varias veces decir que la misericordia y el juicio de Dios son dos caras de la misma moneda. Vamos a orar. Padre, quiero pedirte en estos momentos que hagas lo que solo tú puedes hacer, y es nutrirnos con tu palabra. No puedo hacerlo yo, es tu Santo Espíritu el que puede iluminar el texto y el que puede transformar nuestros corazones y santificarnos, transformarnos a la imagen de Cristo. Quiero pedirte que yo pueda hoy retratar fielmente tu justicia en tu juicio, pero también tu misericordia que concedes gratuitamente por los méritos de tu Hijo a quien enviaste y murió en una cruz y resucitó. Guárdanos siempre en la iglesia del error y dirige este tiempo para tu gloria, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Seguimos en la serie de predicaciones del libro de Éxodo. Ya hoy estamos llegando a la conclusión del capítulo 6. Y bueno, ustedes saben que a mí siempre me gusta, antes de entrar de lleno al texto que corresponde, ver nuevamente el tema general del libro en la mejor síntesis que encontré, y entonces se las voy a leer. El tema de este libro es claramente la redención por intermedio de los poderosos actos de Dios. El líder de Israel es el Todopoderoso, usando a su siervo Moisés como instrumento. La tarea de libertarlos parecía imposible, pero Dios la realizó con mano potente. El establecimiento de este pueblo difícil en una nueva tierra como nación piadosa se presentaba como tarea imposible, pero el libro termina con el triunfo de la gracia de Dios. El foco se centra en el carácter del Señor como aquel que se revela a sí mismo como poderoso y justo, a la vez que tierno y perdonador. Entonces, como les dije la semana pasada, vimos prácticamente todo el capítulo 6, y una de las verdades más importantes que vimos es que Dios interviene en la historia humana para cumplir sus pactos. Y nos estamos acercando a algo muy importante sobre esa intervención de Dios, que es lo que a muchos nos viene a mente cuando pensamos en Éxodo, que es el tema de las plagas. Ya estamos en los umbrales, muy cerca de lo de las plagas, hoy todavía no es. Pero es un buen momento en ese preámbulo para que entendamos el propósito de las plagas. ¿Por qué? ¿Por qué tantas? ¿Qué nos enseñan esas plagas acerca del carácter de Dios? Es hacia eso se dirige el texto y la predicación de hoy. Porque Dios utilizó las plagas de una manera que hoy día, 3500 años después, todavía aprendemos de su carácter por medio de lo que se manifestó ahí en esos meses. Son retratos vívidos del carácter de Dios, su poder, su inmensidad, su justicia, su supremacía, su poderío, su imperio, muchas de las cosas por las cuales lo adoramos y queremos conocerlo mejor. El texto para hoy es Éxodo 6 y vamos a ver del versículo 28 hasta capítulo 7, versículo 7. Éxodo 6, 28 hasta 7, 7. Y yo voy a leerles el texto desde la versión Nueva Biblia de las Américas. El día que el Señor habló a Moisés en la tierra de Egipto, el Señor dijo a Moisés: yo soy el Señor. Dile a Faraón, rey de Egipto, todo lo que yo te diga. Pero Moisés dijo delante del Señor: yo soy torpe de palabra, ¿cómo pues me escuchará Faraón? Entonces el Señor dijo a Moisés: mira,
yo te hago como Dios para Faraón, y tu hermano Aarón será tu profeta. Tú hablarás todo lo que yo te mande, y Aarón tu hermano hablará a Faraón, para que deje salir de su tierra a los israelitas. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto, y Faraón no los escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo, los israelitas, con grandes juicios. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los israelitas. Así hizo Moisés y también Aarón, tal como el Señor les mandó, así lo hicieron. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón. Entonces, en este texto de hoy, en síntesis, lo que estamos viendo es que Dios delega su autoridad a Moisés como su embajador o representante para que vaya a exigirle a Faraón la liberación de su pueblo. Y también el texto de hoy nos dice que Dios endurece el corazón de Faraón y que lo hace con cierto propósito. Va a dar a conocer su nombre y lo va a hacer por medio de estas señales y prodigios o milagros que vamos a empezar a ver en las próximas semanas, primero ante Faraón y luego las plagas. Y estas señales son por juicio. Y mi propósito hoy es que recordemos siempre que el yo soy es soberano en la salvación, concediendo misericordia o remunerando juicio. Lo voy a repetir, el propósito es que recordemos siempre que el yo soy es soberano en la salvación, concediendo misericordia o remunerando juicio. Y en el texto que ya leímos lo vamos a ver en 4 verdades. Todas tienen que ver con el soberano yo soy. La primera es que ejerce autoridad a través de su representante. La segunda es que dirige la respuesta del corazón humano para el avance de su plan redentor. La tercera, que hace conocido su nombre entre los perdidos. Y la última, que llama a obediencia a sus representantes. Entonces vamos a empezar con la que tenemos al inicio del texto, desde el versículo 28 de capítulo 6 hasta capítulo 7, versículo 2. Y es que el soberano yo soy ejerce autoridad a través de su representante. Y en este texto de hoy, creo que lo habrán notado cuando lo leímos, hay algunos elementos que ya se han mencionado antes en el relato, así que algunas cosas, aunque son importantes, hoy no las voy a repasar y voy a enfocarme más en cosas que tal vez sí son más nuevas o introducen elementos nuevos en el texto o en la narrativa. Vemos, por ejemplo, que ya estando en Egipto, Dios nuevamente le habla a Moisés y se repite algo que ya habíamos visto. Vemos aquí en Moisés que hay como una regresión a una objeción que había tenido con respecto a su capacidad para hablar, o con un problema personal que él tenía con el habla, y vuelve a sacarlo acá diciéndole al Señor que eso va a ser un impedimento, que él no va a poder lograr esa tarea. Y Dios le recuerda lo que ya le había concedido, que su hermano Aarón iba a ser el portavoz y no iba a ser directamente él. También vemos algo recurrente en lo que Dios ya ha hecho, que vemos que empieza por decirle, yo soy el Señor. Y nuevamente es un recordatorio para Moisés que lo que garantiza la efectividad de la tarea de liberación que Dios está llevando a cabo no tiene nada que ver con Moisés y tiene todo que ver con la presencia y la guía del gran yo soy. Pero esto le cuesta a Moisés, porque él tiende a pensar, le cuesta pensar de una manera distinta, parece, él tiende a pensar que es su habilidad de persuasión con su discurso humano lo que va a lograr que Faraón acceda a que el pueblo pueda ser liberado, que pueda irse de la tierra de Egipto. Esa es la idea preconcebida que hay en la mente de Moisés. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando esa idea preconcebida, él la coteja con lo que tiene delante de él, que ¿qué es? Su propia incapacidad, que los jefes de los israelitas acaban de reclamarle por lo que ya está ocurriendo. Y cuando ve también que los israelitas mismos ya no quieren escucharle por el desaliento, que lo vimos la vez pasada, a él vuelven a surgirle las dudas y los temores. Vuelve a poner su mirada en sí mismo, olvidándose que siempre la garantía del plan ha estado en el nombre del Señor. Y eso es todo lo que él necesita.
En el capítulo 4 ya habíamos visto cuando Dios le dice a Moisés que él va a ser como Dios para Aarón, dando a entender cómo iba a funcionar el ejercicio profético, que él iba a estar como en medio de la revelación que da Dios, pero que el portavoz o la boca, por decirlo así, va a ser Aarón. Ya eso se había visto. Hoy se dice algo similar, pero en otra dirección. Se dice, o Dios le dice a Moisés que lo va a hacer Dios como Dios para Faraón. Y ese cómo es agregado en las traducciones. En el idioma original no está el cómo, literalmente dice, te hago Dios para Faraón. Y eso puede generar cierto debate, en qué sentido Dios le está diciendo a Moisés que lo hace Dios para Faraón. Y bueno, entendiendo las escrituras, tenemos claro que no es que Dios aquí le está confiriendo a Moisés divinidad o algo por el estilo, significa algo diferente. Significa que lo está nombrando como un embajador, un representante suyo que lleva su suprema autoridad y su poder para representarlo fielmente ante Faraón. Y Dios recalca que como está en esta tarea de embajador y de representante de Dios, nada menos, que debe hacerlo con reverencia y con toda fidelidad. Y me parece que en el texto que ya leímos, en 3 partes vemos subrayada esta fidelidad de que debe ser exactamente y en todo lo que Dios manda. Lo vemos, por ejemplo, en el versículo 29, donde Dios le dice, todo lo que yo te diga. Es un representante completo, integral. En 7.2, todo lo que yo te mande. Y en 7.6, tal como el Señor les mandó. Y algo interesante de que Dios hable de esta manera, de que lo hace Dios para Faraón, es que a ese hombre al que lo está mandando, que sea Dios para él, es un hombre, el Faraón, que sí mismo se cree un Dios. Él se cree Dios, era considerado que era hijo de Ra, una divinidad egipcia. Entonces, llegar con ese mensaje es más confrontativo con lo que sería con cualquier otro que no se considera un Dios o que no exige adoración para sí mismo. Es una confrontación directa con alguien que se cree Dios, que pretende usurpar la posición, el lugar, la gloria que solo le corresponde al Dios verdadero. Y de hecho nos hace pensar en Romanos 1, donde se dice que la ira de Dios está sobre quienes no le glorifican y no le agradecen como Dios, sino que en vez de adorarle como deben hacerlo, honran y dan culto a la criatura antes que el Creador. Entonces el faraón, en su ejercicio narcisista, está bajo la ira de Dios. Y aquí estamos viendo esta dinámica en que Aarón, pensemos un momento en Aarón, Aarón también es un representante, es un embajador de Dios, que por medio de un mediador de Moisés se le está dando un mensaje para que él comunique con fidelidad, sin agregarle, sin quitarle, simplemente con fidelidad, para que avancen los propósitos de salvación de Dios. Eso más o menos es lo que está ocurriendo aquí. Y dependiendo de cómo respondan las personas, va a haber juicio o va a haber misericordia, ¿verdad? Las 2 caras de la moneda que mencioné al inicio. De igual manera, nosotros los cristianos vemos el lenguaje muy similar en el Nuevo Testamento de que somos embajadores de Cristo, que Cristo es nuestro mediador, que Él habló, que Dios nos habló por su Hijo, nos ha dado el mensaje glorioso del Evangelio, hemos de comunicarlo fielmente al mundo perdido y descansamos en el Señor en la respuesta que haya a las personas, sea que conduzcan a juicio o que conduzca para salvación en la fe. Así que creo que mucho de la aplicación de las verdades que estamos viendo hoy, creo que donde mejor puedo hacerlas es en el tema del evangelismo. Vamos a ver estas verdades a la luz de nuestro evangelismo. Entonces, empezando a ver eso, creo que es muy fácil para nosotros, nos es muy sencillo condenar a Moisés por estas regresiones y otra vez lo mismo, que no pone su mirada en Dios, en su fidelidad, en las señales que ya ha mostrado, lo que históricamente ha hecho, cómo desde niño él, sin siquiera tener uso de razón, el Señor lo había rescatado de en medio del río y de un faraón que quería matarlo. Se olvida de todo eso
y solamente se fija en sus propias debilidades, sus falencias o en las circunstancias externas que se le oponen. Entonces yo quisiera que en este momento, es muy fácil condenar a Moisés, pero yo quisiera que pensemos un momento, piense cada uno, en alguna o la última oportunidad de evangelismo que tuvo, que usted reconoció, esto es una ventana de oportunidad que Dios me está dando para que le presente el evangelio a esta persona, para que pueda apuntarlo a Cristo. Piensen en esa última oportunidad y además piensen en una oportunidad que no aprovechó. Y medite, examine qué fue lo que ocurrió en el interior suyo para que usted decidiera en ese momento no aprovechar la oportunidad. ¿En dónde puso su mirada? Estoy seguro que no teníamos la mirada en el Señor. Igual es que Moisés. Estábamos pensando tal vez en nosotros mismos, no tengo la capacidad de articular bien esto, incluso si me he preparado para ello, igual en este momento como que siento que no puedo articularlo, me siento torpe en el habla también, o tal vez era algo que tenía que ver con la otra persona, tal vez teníamos un temor porque vemos en esa persona a alguien que puede tener represalias en nuestra contra si no le gusta el mensaje, o es una persona que vemos como alguien muy poderoso y nos sentimos inferiores, o vemos en esta persona alguien como muy intelectual o alguien que es muy bueno para debatir, entonces como que no me siento cómodo de entrar en compartir un mensaje que la persona tal vez no vaya a recibir bien. Y al final tenemos una lucha interna en la obediencia al Señor para que compartamos su palabra y el glorioso evangelio. Y lo que es importante, la verdad que nos trae hoy el Señor, es que nuestro llamado es a fidelidad. El llamado de Moisés no era convencer a Faraón. Él parece que tenía esa idea preconcebida, que Dios lo iba a usar de esa manera. Sí sabía que era el Señor, pero pensó que esa era la manera. Y no necesariamente ese era el plan del Señor, de hecho no lo era. No era por ese tipo de persuasión, sino con mano fuerte, las plagas. Entonces nuestro llamado es a fidelidad en comunicar el mensaje y a descansar en el Señor en las respuestas que vayan a dar las personas a ese mensaje, sean para juicio o sean para que reciban misericordia. Y algo en lo que también podemos descansar viendo el texto de hoy es que independientemente de la respuesta que tenga el corazón de esa persona, que está en las manos del Señor, sea cual sea, el plan de salvación del Señor está progresando, está avanzando. A veces pensamos en los números, las conversiones y pensamos que el plan solo avanza cuando la gente responde positivamente. Y queremos que respondan positivamente, amén. Vamos a verlo en la tercera verdad. Pero también cuando responden negativamente está avanzando el plan. Da oportunidad a que Dios haga diferentes cosas para la salvación de quienes sí ha querido depositar su misericordia. Y esto nos lleva a nuestra segunda verdad, que es que el soberano yo soy dirige la respuesta del corazón humano para el avance de su plan redentor. El soberano yo soy dirige la respuesta del corazón humano para el avance de su plan redentor. En esta verdad es donde vamos a estar la mayoría del tiempo hoy, y la tenemos en los versículos 3 y 4. Para repasarlos voy a leerlos. Pero yo endureceré el corazón de Faraón para multiplicar mis señales y mis prodigios en la tierra de Egipto. Y Faraón no los escuchará. Entonces pondré mi mano sobre Egipto y sacaré de la tierra de Egipto a mis ejércitos, a mi pueblo los israelitas, con grandes juicios. Entonces, como ya he dicho, el medio que Dios va a usar para la liberación de los israelitas no es la persuasión o la capacidad de convencimiento que Moisés pueda tener en su discurso ante Faraón. Ese no va a ser el medio. Y así lo determinó el Dios soberano. Siendo el Dios soberano que sabemos que es, Él perfectamente pudo haber hecho, y luego vamos a leer un texto en ese sentido, Él perfectamente pudo haber hecho que a la primera, por las buenas, simplemente el faraón acceda a dejarlos ir, y por decirlo así, el pueblo es liberado, sale como por la puerta de atrás, sin mucho bullicio, sin que casi que nadie se entere, más por el hecho de que ya no están ahí presentes. Pero ese no fue el plan de Dios. El plan de Dios fue utilizar
esta oportunidad que Él mismo decretó para hacer conocido su nombre por medio de un proceso que se prolonga con las plagas, usando mano fuerte para que sea su poder y su gloria lo que sea visible en este escenario o plataforma en Egipto, en ese imperio reconocido en el mundo, para testimonio a las naciones alrededor e incluso a través del tiempo hoy, 3500 años después, y lo será para siempre. Y así lo determinó Dios. Y este tema de que Dios endureció el corazón de Faraón genera controversia, incluso dentro de la iglesia evangélica, porque tenemos un texto como el de hoy, o el que ya leímos en capítulo 4, que dice que Dios endurece el corazón de Faraón, pero también tenemos textos que dicen, y los veremos en su momento, que Faraón endurece su propio corazón, o hay otros textos que simplemente dice que su corazón estaba endurecido o se endureció, sin indicar la causa. Y bueno, como tenemos este espectro de declaraciones de verdad que hay en la palabra, pues asimismo hay un gran espectro de interpretaciones entre los estudiosos y bueno, da oportunidad a todo tipo de teologías, ¿verdad? Creemos que la teología siempre debe empezar por Dios, cuáles son sus nombres revelados en la Escritura, cuál es su carácter, luego empezamos a ver sus acciones con los seres humanos para con la creación y ahí concluimos con nuestra teología, pero también hay quienes puedan más bien empezar a construir su teología desde el contexto cultural o desde ideas que les confieren mucha importancia, como por ejemplo la libertad humana, y entonces dependiendo del punto de origen de la teología, así será también las conclusiones a las que se llegan. Y el propósito que tengo hoy en la prédica no es profundizar y desarrollar totalmente este tema, el endurecimiento del corazón de Faraón, pero sí quiero que veamos algunas cosas. Y bueno, se va a seguir diciendo este tema del endurecimiento del corazón a lo largo de Éxodo, mientras están en Egipto. Así que bueno, hoy espero que avancemos en ese sentido, pero hoy no tenemos por qué decir todo acerca de eso. Quiero nada más decir unas 3 cosas. Creo que lo primero es que debemos desechar cualquier tipo de interpretación que concluya con que Dios es el autor del mal o el autor del pecado. Haciendo teología correctamente desde Dios, desde arriba a sus nombres, lo que les dije, no hay manera que podamos concluir eso. El segundo lugar, quiero decir, con respecto al testimonio de las Escrituras acerca del corazón humano. ¿Y qué es lo que dice? Que después de la caída es un corazón que tiene completa incapacidad para responder apropiadamente a su Creador, con confianza, con fe, con obediencia. Un corazón que no está en una buena condición, de hecho una condición perdida, muerte espiritual, es el lenguaje bíblico. De hecho que la promesa de Ezequiel con respecto al nuevo pacto, que la dice 2 veces en su libro, es la siguiente: quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Esta es la condición del corazón humano después de la caída. Así que cuando pensamos en el endurecimiento de Dios al corazón de Faraón, no pensemos en el corazón de una persona que está gozosamente adorando al Dios verdadero, siéndole obediente, cumpliendo sus propósitos, y que de repente entra Dios en la escena y endurece ese corazón. No, recordemos todo el contexto, todo lo que hemos venido viendo. Estamos hablando de una persona que se cree Dios, que exige ser adorado como Dios y que tiene oprimido al verdadero pueblo de Dios en la esclavitud. Ese es el escenario en que se da el endurecimiento. Lo tercero que quiero decir respecto a esto es que tampoco debiéramos reducir, y creo que muchos que quieren como que suavizar este tema por el tema de no tocar algo que nos gusta mucho, que es la libertad humana, quienes quieren suavizarlo, ven en lo que hace Dios algo más pasivo que activo, y es como la idea de cuando Dios endurece el corazón, simplemente lo que hace es como retirar las manos y permitir que el pecado humano siga su curso. Que eso ocurre sí es cierto, pero no es solo eso, es más que eso. Y el texto
Si eso fuera, el texto sería más claro si dijera como que Dios retiró ese mecanismo de evitar que un corazón se endurezca. Y no es eso lo que dice que Dios lo endureció. Y creo que Calvin expande bien esto, voy a leerles. Si Dios al cegar las mentes o endurecer corazones inflige un castigo merecido sobre los réprobos, no solo permite que hagan lo que les plazca, sino que en realidad ejecuta un juicio que Él sabe que es justo. Por lo cual también concluimos que no solo retira la gracia de su espíritu, sino que entrega a Satanás a aquellos que sabe que merecen ser enceguecidos en sus mentes y endurecidos en su corazón. Mientras tanto, admito que la culpa de ambos males reside en los hombres mismos, quienes voluntariamente se enceguecen y con una disposición cercana a la locura son llevados, o más bien se precipitan al pecado. Y concluye diciendo, la dureza del corazón es el pecado del hombre, pero el endurecimiento del corazón es el juicio de Dios. Y son verdades que vamos masticando, que no son sencillas, pero esto tiene todo el sentido, porque en este mundo, si detenemos la influencia de Dios sobre un corazón, y Dios quita las manos, por decirlo así, esa postura que simplemente quita las manos, ese corazón con sus deseos pecaminosos no queda simplemente en un vacío y sus propios deseos pecaminosos, queda en un mundo que tiene una corriente que lo empuja al pecado y queda también a expensas de un enemigo que quiere llevar a condenación y rebelión a Dios, a toda la creación. Entonces, en ese sentido, no es solamente una cuestión pasiva de que Dios quita manos o se retira, sino que no queda un vacío, sino que en lo que Dios ha permitido que quede después de la caída, esa persona en algún sentido es entregada a Satanás. Y ese es el lenguaje que ustedes conocen del Nuevo Testamento. No lo estoy inventando yo acá. Y es bueno que meditemos, incluso como cristianos, en estos procesos de endurecimiento del corazón. Yo, por ejemplo, cuando hago teología, estudiamos Hebreos, y cuando en Hebreos 3 vemos que el engaño del pecado empieza a ser en el interior, incluso nosotros como cristianos, puede empezar a generar como un proceso de endurecimiento. Cuando luego también en Hebreos 10, cuando se nos llama a que no dejemos de congregarnos, en medio de todas las advertencias que hay en Hebreos, yo personalmente sé que cuando me privo, por una decisión que tomé, de la influencia del Señor, sobre todo la de congregarme, la que les dije, Hebreos 10, yo conscientemente delante del Señor estoy claro que está avanzando un reloj de endurecimiento. ¿Por qué? Porque no está la influencia del Señor y no quedo en un vacío. Quedan otras influencias del día a día, otras creencias, no estoy alimentándome con las que son. Y entonces puedo quedar a expensas incluso del tentador, del enemigo. Entonces vemos con reverencia este tema del endurecimiento del corazón, pero queremos entenderlo dentro del contexto del plan de salvación de Dios. Entonces Dios quiso que esta liberación fuera por mano fuerte, que fuera por medio de las plagas, con estos juicios poderosos, milagrosos. Así es como se va a ver. Vamos a ver ya la forma específica con cada una de las plagas en este escenario que Dios monta, y lo que vamos a ver es su poder por encima de los dioses egipcios. Los estudiosos dicen que habían al menos 80 deidades mayores entre los egipcios, pero enfocadas sobre todo alrededor de 3 fuerzas naturales que eran las que veían más en sus vidas, que eran el río Nilo, la tierra y el cielo. Y cuando vayamos viendo plaga por plaga la sucesión de estos terribles juicios, vamos a ver que es específicamente las cosas saliendo mal en las esferas de acción en que se cree que estas deidades egipcias iban a ver, más bien a traerles protección y bendición. Y así se demuestra que hay un solo Dios que está por encima de cualquier otro que se levante y se autoproclame Dios. Entonces en el corazón de Faraón, que se va a ir viendo en todo este proceso, vamos a ver precisamente
ese avance, esa progresión del endurecimiento por el engaño del pecado, que culmina en su rechazo completo de Dios, en el querer la expulsión de Dios y de su pueblo de su propia vida. Y Dios se lo concede, lo entrega a lo que desea, y el faraón voluntariamente se aleja de su única esperanza, que es el Dios de Israel, que es la única esperanza para cualquiera. Entonces, en lo que vamos a ver en las próximas semanas, me gustó como un comentarista lo retrata, dice que todo este proceso con Faraón es como un accidente automovilístico en cámara lenta que nos permite observar cómo se va desarrollando la tragedia, de cómo ese corazón se pone cada vez más duro contra Dios. Y cómo se hace endurecimiento, como ya lo dije, nos cuesta completamente desentrañar cómo es el proceso, cuáles son las etapas, que si la acción de Dios es primero o si fue primero que Él se endureció. Tenemos ciertas verdades y las cosas que he dicho por hoy, luego se dirán más en otras predicaciones. Pero aunque no logremos desentrañar totalmente esto, lo que sí tenemos muy claro es el propósito con el cual ocurrió. Y el texto que estamos viendo ahorita en esta verdad tiene la palabra para. Sabemos que el para en la escritura siempre nos guía a entender propósito. Entonces, como dice un comentarista, cómo llevó esto a cabo es misterioso, pero su propósito sí es claro. Se va a dar a conocer el nombre del Señor. Entonces podemos decir incluso, y leí frases así, que el endurecimiento del corazón de Faraón tuvo en últimas un fin redentor. O podemos decir también que de alguna manera las plagas a la vista de todo el mundo tuvieron un propósito misional, para que la gente conociera al Dios verdadero y pudiera clamar a su misericordia y confiar en Él. Permitieron el proceso en que Dios se da a conocer, que no se lo lograría de otra manera. Y lo vemos en Éxodo 9, a partir del versículo 15, dice, aquí es Dios hablándole a Faraón, porque si yo hubiera extendido mi mano y te hubiera herido a ti y a tu pueblo con pestilencia, ya habría sido cortado de la tierra. O sea, si Dios hubiera querido, los corta de la faz de la tierra inmediatamente, pero ese no fue su plan. ¿Qué más dice? Pero en verdad, por esta razón te he permitido permanecer, para mostrarte mi poder y para proclamar mi nombre por toda la tierra. Y todavía te enalteces contra mi pueblo, no dejándolos ir. Vean esa última frase sobre todo, Dios hace responsable a Faraón. Entonces, esa es otra verdad. Aunque Dios endurece, el endurecimiento, Dios no es ni el responsable, ni es el culpable de que esa condición se dé. Es el ser humano que ha decidido apartarse de Dios, que es su ayudador. Entonces un comentarista, me gustó lo que dice, el éxodo por medio de estas señales tendrá el propósito no solo de liberar a Israel, sino de edificar su fe. También tendrá un impulso evangelizador, no solo para el faraón, los magos, sino también para todo Egipto y para todo el mundo. Y tomando esta frase, el impulso evangelizador, la tomo para pasar a la tercera verdad de hoy, que es que el soberano yo soy hace conocido su nombre entre los perdidos. El soberano yo soy hace conocido su nombre entre los perdidos. Lo tenemos en el versículo 5, capítulo 7, versículo 5. Para refrescarlo lo voy a leer. Los egipcios sabrán que yo soy el Señor cuando yo extienda mi mano sobre Egipto y saque de en medio de ellos a los israelitas. Entonces ya habíamos visto en capítulos anteriores, específicamente capítulo 6, en la prédica pasada, que Dios dice que por medio de esta liberación que va a ocurrir y la manera en que va a ocurrir, su pueblo va a saber que Él es Dios, va a saber yo soy el Señor. Aquí se le añade algo, los egipcios también lo van a saber. Con el avance de las plagas, los egipcios van a darse cuenta, viendo las plagas, sabiendo que sus dioses no están respondiendo, por decirlo así, van a empezar a darse cuenta que están contendiendo contra el único Dios verdadero que está por encima de todo, el que está en control. Y poco a poco van a llegar a verse doblegados y deberían llegar en su sano juicio a la conclusión que lo único que les queda es rendirse a la misericordia de ese Dios soberano que tiene el control. Eso es lo único que bien les convendría.
Entonces Dios está obrando aquí múltiples propósitos. No es solo la liberación del pueblo, es este tema redentor, este tema misional de dar a conocer su nombre, revelar quién Él es. Y entonces Dios no quiso que su pueblo fuera liberado de en medio de los perdidos de Egipto sin dejarles un testimonio del Dios verdadero que los rescató. Y este juicio de Dios recae primordialmente sobre la religión de Egipto, como les dije, sus deidades. ¿Para qué? Para hacerles ver su bancarrota espiritual y su necesidad de confiar en el único Dios verdadero. Y este propósito misional tiene una respuesta inmediata que vemos en los próximos capítulos de Éxodo. Más adelante veremos que en capítulo 12, versículo 38, cuando ya están en el momento de salir los israelitas de Egipto, dice lo siguiente: subió también con ellos una multitud mixta. Hubo personas que por medio de este proceso que el Señor permitió fueron sensibilizados, trajo el Señor convicción de ellos de pecado, de juicio, y sabían que eran llamados a estar siguiendo al Dios de Israel. Y partieron de su vida en Egipto con la multitud. Entonces aquí vemos un ejemplo claro, aunque esta gente que no eran israelitas luego dieron sus problemas en el desierto, y eso no está en Éxodo, pero ocurrió. Aunque eso ocurrió, vemos aquí la misericordia de Dios siendo manifestada. Y como les dije, el juicio y la misericordia de Dios como dos caras de la misma moneda. Siempre vemos en la Biblia que los eventos de juicio de Dios siempre van de la mano con la liberación de unos pocos, de un remanente que reciben su misericordia milagrosa, no merecida. Y solo para mencionar dos que ya están en la historia bíblica, antes de este punto del Éxodo, tenemos por ejemplo el diluvio, en que vino el juicio, pero hay la preservación milagrosa de un remanente. Entonces está el juicio, pero está la misericordia. También lo vemos en la historia de Sodoma y Gomorra. Entonces, a través de este proceso, poco a poco, como dijo Chester en cámara lenta, el accidente automovilístico, Dios va poniendo de rodillas a Faraón, y lo que tendría sentido para Faraón es rendirse y clamar misericordia, como levantar la bandera blanca delante de Dios, y más bien pedirle estar bajo su cuidado, bajo su protección, bajo su bendición y no su maldición. Pero eso no es lo que ocurre. Faraón lo que quiere más bien es, al final, sí le dice al pueblo que se vayan, pero lo hace en el sentido, es vencida su dureza de corazón, pero no es vencida para salvación. Y lo que él quiere ya en ese momento culminante de terquedad es: quiero estar lo más distanciado posible de Dios y de su pueblo, entonces aléjense de mí y no quiero volverlos a ver nunca, no regresen. Y es trágico que de esa manera repudie, deseche el único medio de salvación posible que había para él. Y eso puede ocurrir en las vidas de las personas, que en medio de las circunstancias que viven, el testimonio que se les da, pueden ser muy tangiblemente llegados a ser destruidos a los que tienen por ídolos, pero ante una mente reprobada y un corazón endurecido, la respuesta no es la sensata de entonces acudir a Dios, que en su mensaje de salvación nos dice que está presto a la misericordia, a la gracia sobre los pecadores, sino que más bien hay mayor endurecimiento y un distanciamiento y el no querer escuchar mensaje acerca de Dios. Y en esas situaciones solo Dios, en esas y en todas, solo Dios puede cambiar un corazón humano, y en Él confiamos cuando proclamamos el Evangelio. Cuando pensamos en esto, los corazones endurecidos, y saber que nosotros somos igual de humanos que cualquier otra persona en la condición espiritual que esté, en el sentido que por nosotros mismos no podemos cambiar nuestra condición espiritual de justicia delante de Dios, meditar en todo esto y sabiéndonos en Cristo, nos mueve a gran gratitud y gozo en la misericordia del Señor, de que yo no he sido endurecido y que yo en el propósito del Señor fui puesto para misericordia.
Y nunca hemos de olvidar las misericordias del Señor que son nuevas cada mañana. Es un llamado, lo vimos en Hebreos. No endurecer nuestros corazones por el engaño del pecado. Incluso quienes han sido bendecidos por Dios tienen la tendencia a olvidar. Este pueblo que milagrosamente es rescatado de Egipto, y es algo precioso, ¿verdad? Cuando uno entra en la parte teológica, están como los dolores de parto, por decirlo así, de las plagas, y luego viene como el momento del nacimiento de la nación, que es cuando cruzan por el canal, como que se rompe la fuente y cruzan por el canal del Mar Rojo, y para que nazca esa nueva nación, y es glorioso todo lo que Dios hace por ellos, y ahí, a la par del Mar Rojo, antes de cruzarlo, desde ahí están ya reclamando y se han olvidado ya lo que Dios ha venido haciendo por ellos. Así que hasta los beneficiarios pueden llegar a endurecerse. Pero nuevamente, las dos caras de la moneda. Vemos en el obrar de Dios que aún las situaciones de endurecimiento, Él las usa para testimonio y para que otros alcancen misericordia. De hecho, que la palabra nos habla, en el Nuevo Testamento, Pablo cuando le escribe a los romanos, de que el endurecimiento de los judíos tuvo un propósito que permitió que nosotros los gentiles entráramos. No formamos parte y Dios utilizó el endurecimiento judío para que los judíos entráramos. Y a veces hay pastores, predicadores evangélicos que dicen que no les gusta ese concepto de que Dios endurezca. Si Dios no operara de esta manera, nosotros ni hubiéramos podido ser injertados, que es la palabra que usa Pablo. No podríamos estar en la salvación porque no podemos tomar un lado de la moneda y desechar el otro. Todo es el plan redentor de Dios, en que existen de las dos respuestas y de los dos destinos. Le voy a leer un poco de lo que dice Pablo en Romanos 11 respecto al endurecimiento de los judíos. Dice: fueron endurecidos, tal como está escrito, Dios les dio un espíritu embotado, ojos que no ven y oídos que no oyen hasta el día de hoy. Y más adelante, Pablo, hablando como si fuera un gentil, dice: las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Ese endurecimiento dio oportunidad a los gentiles que entráramos al reino. Y más adelante dice: mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti bondad de Dios si permaneces en su bondad. Y lo más glorioso de Dios es que Él en su soberanía, Él puede determinar que un endurecimiento no permanezca para siempre. Eso también nos da ánimo cuando estamos evangelizando a personas a las que usted, escuchando lo que yo he hablado hoy, usted dice: esa persona está en un estado de endurecimiento y parece que no haya nada que hacer ahí. Esa persona está con vida, todavía está en el día de la misericordia, en la oportunidad de ser rescatado por el Señor. Y el Señor, cuando quiere, puede retirar un endurecimiento. El endurecimiento de los judíos no será para siempre. Más adelante dice Pablo: porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Más adelante: pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a ustedes, ellos también alcancen misericordia. Entonces Dios tiene estos planes que no logramos entender o desentrañar totalmente, pero lo que está obrando el Señor en medio de todo esto es dispensar misericordia, traer salvación. Y cuando Pablo termina de decir todas estas cosas gloriosas del plan redentor de Dios en Romanos 11, cierra ese capítulo y esa sección del libro que es llamado las misericordias de Dios, a las que se refiere al inicio del capítulo 12, y explota en adoración al Señor, de la profundidad de las riquezas de la sabiduría, el conocimiento de Dios. Insondables sus juicios, inescrutables sus caminos, porque ¿quién entiende su mente o su plan, o quién le aconseja? De él, por Él y para Él son todas las cosas. Algo que me puse a meditar en esto, al entender ese propósito misional de lo que está ocurriendo con las plagas, es: ¿cómo se imaginan ustedes las oraciones de los israelitas
en el punto que vamos en la narración, de que ya hubo una intervención ante Faraón, pero más bien tomó acciones más despóticas, los oprimió más, los maltrata más. Y yo cuando pienso en eso, desfijo las oraciones de estos israelitas, sus deseos de corazón y sus oraciones están como en un ciclo que nunca para, en que es pidiéndole a Dios, Dios líbranos, Dios líbranos, Dios líbranos. Y puede que nosotros también en situaciones que estemos viviendo, procesos que se prolongan, que no entendemos, estamos en ese ciclo, Dios líbranos, Dios líbranos. Y como hemos visto, parte del propósito de Dios es la liberación, pero no es lo único. Hay un propósito redentor, misional, de que en medio de las circunstancias que ocurren con el pueblo de Dios, personas endurecidas son sensibilizadas, entran al nuevo pacto y Dios les da un corazón nuevo de carne, para que sean alcanzados todos los que Dios ha determinado. Ese es el glorioso evangelio. Así que nuestras oraciones han de poner nuestra mirada en el Señor, en sus propósitos, y aunque el Señor en su misericordia nos va a liberar, y está bien que oremos por la liberación, a la vez oramos por el cumplimiento de sus propósitos en nuestras vidas de manera que no entendemos, para que sea alcanzado para misericordia hasta el último que sea posible de los pecadores. La salvación es del Señor. A mí me gustaría mucho en esta prédica haberme metido en Romanos 9, porque todo lo que hemos visto hasta ahora de Faraón y demás es excelente contexto para poder interpretar bien Romanos 9, la parte de la elección, de la dureza del Faraón, que ahí se menciona directamente. Y como buen calvinista, donde yo veo que se habla de la dureza del corazón y yo, es la oportunidad, puedo predicar de esto. En un momento lo pensé, hoy no es el momento, tal vez lo vamos a ver a lo largo de todo el Éxodo, estos temas de la elección, cómo funcionan, entender lo que Dios sí nos ha revelado acerca de su mente, su propósito, su plan. Hoy quisiera nada más leerles Romanos 9:18. Así que Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. La salvación es del Señor. ¿Y cómo se ve esa salvación? Es como el retrato del hijo pródigo que se distancia de Dios, se endurece, rompe relación, vive para sí mismo y en un momento de pura gracia recobra su razón, vuelve a sí mismo, por decirlo así, vuelve en sí y sabe a dónde puede regresar clamando por misericordia. Y sabemos cómo fue recibido amorosamente por el Padre. Y Dios hará que todo corazón le reconozca. Leemos en Filipenses 2:10 y 11, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y las rodillas se van a doblar o en fe y salvación, en la época, la oportunidad de misericordia, o se van a doblar ya no para salvación en el día del juicio, cuando toda boca sea tapada, sean juzgados por sus obras y resulten alejados de Dios por la eternidad. Solo están las dos alternativas y solo esas dos caras de la moneda. O hay juicio o hay misericordia. O estamos entre la multitud que milagrosamente logra cruzar el mar rojo y el Señor nos libera por pura gracia para adorarle y servirle, o somos de los que los iban persiguiendo, adorando a otros dioses y perecieron en la destrucción cuando los torrentes de ese mismo mar les cayó encima. Y no hay más que esas dos alternativas, son las dos que hay. No hay punto neutro, no hay punto intermedio. O estamos adorando a Dios o estamos sirviendo a otros dioses, que por naturaleza van a oponerse al verdadero porque usurpan su lugar. Y nuestro deseo es que las rodillas se doblen ahora, en este tiempo, que hay oportunidad de misericordia.
Y por eso, sabiendo cuál es el fin del pecador, hacia el cual íbamos nosotros también, así es que evangelizamos a las personas. Si realmente los amamos, no queremos ese fin de destrucción para ellos. Y ahí se refleja el deseo del Señor en nuestros corazones. Es el Santo Espíritu el que nos pone en nosotros ese deseo de que la gente sea salva y venga al conocimiento de la verdad, toda alma. El día de mi conversión, que fue escuchando una predicación, Dios trajo a mí una convicción de que lo que yo estaba adorando, lo que yo estaba siguiendo en mis creencias, eran dioses falsos. Tal vez no pensé en esa terminología, pero fue lo que ocurrió. Y me di cuenta de lo que estaba hablando hoy, que mi única esperanza, aunque no estaba comprendiendo la plenitud de lo que se me estaba explicando, pero estaba el Evangelio, lo único que puedo hacer es rendirme a la misericordia de Dios. Y lo que hizo Jesucristo en la cruz para salvarnos. Y después resucitó. Y tenemos esa evidencia de la resurrección. Y pensando en eso, yo quisiera decirles que si alguien aquí hoy, examinando su corazón, se ha dado cuenta que no ha renunciado totalmente a los otros medios de salvación que no son Cristo, yo en este momento lo llamo al arrepentimiento y a acudir al Señor Jesucristo, que está presto, dispuesto a dispensar gracia, misericordia, salvación, adopción, herencia eterna, por lo que Él hizo en la cruz, poniendo su vida en sacrificio, recibiendo el castigo merecido por nosotros y luego resucitando. Y en medio de la teología complicada del endurecimiento, de la elección de estas cosas, quiero leerles las palabras de Jesús en Juan 6:37. Al que viene a mí, de ningún modo le echaré fuera. De ningún modo le echaré fuera. El Señor Jesucristo quiere salvación en tu vida, por gracia. Entonces vemos que la salvación de Israel fue un testimonio a las naciones del poder de Dios, de su carácter salvador, pero también de juicio. Y aquí extraigo un principio teológico. La obra milagrosa de Dios para rescatar por gracia es un testimonio al mundo perdido para que conozca al Dios verdadero. Y tristemente sabemos que los israelitas no tuvieron un buen testimonio después de su salvación, de su liberación terrenal de la esclavitud. Pero queremos que en nosotros, en la liberación que Cristo obró de nosotros, de nuestros pecados, del poder del pecado, de la voluntad de Satanás, del lazo que nos tenía, como dice Pablo a Timoteo, queremos ser diferentes y queremos que se cumpla el propósito de Dios de ser ese testimonio a las naciones de ese Dios que hace nuevas todas las cosas. Ser testimonios de una vida transformada cristiana en que se ve la presencia de Dios y se ve también la derrota de las tinieblas que habían antes del nuevo nacimiento. De una manera imperfecta, sí, pero que se ve con toda claridad. Es precioso, es como que la vida de cada uno de nosotros en ese momento de la salvación es como si fuera un éxodo. Bajo el poder del pecado y fuerzas de maldad, y que Dios determinó un momento en que fuimos trasladados de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y que Dios en ese momento reclamó por la eternidad: este es mío. Lo aparté para mí y va a vivir para mí de ahora en adelante. Eso es lo que declaramos en el bautismo. En la inmersión bajo el agua, es esa muerte a lo que éramos antes. Las cosas viejas pasaron y al surgir del agua resucitamos con Cristo a una vida nueva que se ve diferente y es un testimonio para los perdidos. Y queremos ser esos fieles embajadores de Cristo. Pregúntele a alguien cercano a usted, a un cristiano cercano a usted, si estas verdades de la vida transformada, del testimonio, se ven en su vida. Y no es para que se sienta condenado por la respuesta, ojalá que sea una respuesta más bien que sea de aliento, pero es que queremos ser los mejores embajadores de quien nos rescató. Queremos
ser recíprocos en el amor que ha derramado sobre nosotros por su Espíritu. Y esto de ser fieles embajadores de Cristo me lleva a la última verdad de hoy, que es que el soberano yo soy llama a obediencia a sus representantes. El soberano yo soy llama a obediencia a sus representantes. Eso lo tenemos en capítulo 7, versículos 6 y 7, que leo de nuevo para ustedes. Así hizo Moisés y también Aarón, tal como el Señor les mandó, así lo hicieron. Moisés tenía 80 años y Aarón 83 cuando hablaron a Faraón. Aquí es bonito ver, si uno se pone a pensar, el Pentateuco, incluido Éxodo, fue escrito por Moisés. Eso es lo que entendemos. Inspirado por el Espíritu, pero lo escribió Moisés. Y al igual que en el resto de la Biblia, no vemos un intento de Moisés por tapar sus fracasos, sus momentos de debilidad, sus dudas, sus objeciones, sus reclamos a Dios, hasta el querer darle consejo a Dios. Inspirado por el Espíritu, Moisés permitió que eso quedara todo ahí. Pero qué bonito ver en este texto que también quedó plasmado ahí cuando Dios dio en Moisés un fruto de obediencia. Y obediencia se retrata como perfecta, tal como el Señor les mandó, así lo hicieron, tanto Moisés como Aarón. Y creo que es algo bonito para nosotros ver que incluso en un hombre humano como nosotros, como Moisés, en medio de sus rachas de dudas, de desaliento, de desconfianza, eventualmente vino a cumplirse el propósito del Señor. Y hay otros eventos como estos de obediencia, que son de elogiar y que Dios usó en su plan redentor. Y claramente por el poder de Dios, porque estamos hablando de dos hombres que estaban entrando en el último tercio de su vida, por decirlo así, ¿verdad? La vida de Moisés en varios lugares de la Escritura, incluso en Hechos 7, en el discurso de Esteban, se ve como en 3 segmentos de 40 años. Entrando al último tercio de su vida, el equivalente en nuestro contexto sería como un hombre de 52 y otro de 55 años. Dios los usa para esto. Y dentro de todo, quizá lo de las edades nos comunica una verdad de que no usó a personas, por decirlo así, en el auge o la plenitud de su vida. Y eso hace más claro que es el poder de Dios el que está dando las fuerzas para que obren todo esto. No podemos más que darle gloria a Dios de ver cómo fue preparando a la persona, cómo fue madurando el carácter para que en su momento determinado, Moisés de 80, Aarón de 83, ocurriera lo que el Señor siempre había tenido planeado. Y en esto de los 3 segmentos de la vida de Moisés me gustó algo que dijo Muri, que es que Moisés pasó los primeros 40 años de su vida en la corte de Faraón pensando que era alguien. Luego pasó 40 años en el desierto aprendiendo que él no era nadie. Y los últimos 40 años de su vida los vivió mostrándole al mundo lo que Dios puede hacer con alguien que se dio cuenta que no es nadie. Esa fue la vida de Moisés. También en el Antiguo Testamento es común que se den las edades de los personajes cuando está a punto de ocurrir algo importante, para luego poder reconstruir bien la parte cronológica. Entonces aquí están a punto de ocurrir lo de las plagas y el Éxodo. Se nos indican las edades de Moisés y Aarón, que murieron 40 años después. Moisés de 120, Aarón de 123, antes de entrar en la tierra. Entonces los embajadores de Dios hemos de ser fieles en todo, como aquí nos dieron buen ejemplo Aarón y Moisés, en todo aspecto. Lo tenemos acá, lo tenemos en el Nuevo Testamento, en la Gran Comisión, que se engloba todo, ¿verdad? Enseñarles a hacer todo, o instruirlos para que hagan todo conforme a lo que Cristo nos ha enseñado. No solamente evangelizar, es también discipular. Somos embajadores así también. En un mundo que necesita el evangelio y queremos llevarles la verdad de Cristo, y ojalá que podamos llevársela imitando el carácter de Cristo. Somos cautivos liberados que anunciamos a otros quién es el único que puede traerles verdadera libertad. Anunciamos que Dios se hizo hombre y que dijo:
lo que les voy a leer en Lucas 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y cierro la predicación recordando el propósito, que recordemos que el soberano yo soy que el yo soy es soberano en la salvación, concediendo misericordia o remunerando con juicio. Oremos. Padre, reconocemos tu soberanía y queremos que seas exaltado a lo sumo en nuestros corazones, mientras comprendemos estas verdades que muchas son insondables, pero también tú has decidido comunicarte con nosotros de una manera en que nos muestras amor, hablándonos en nuestro lenguaje imperfecto a nuestros corazones que pecan. Y hay verdades que podemos comprender bien y te pedimos que lo que has podido nutrirnos hoy, Señor, en el poder de tu Espíritu, sean verdades que queden impresas en el corazón para vivirlas, Señor, para recordar que al evangelizar no dependemos de nuestra habilidad personal ni de técnicas, Señor, sino que dependemos de ti solamente y que las respuestas de los corazones te pertenecen a ti y sea cual sea, avanza tu plan. Gracias por permitirnos formar parte de tu plan redentor y queremos no solamente ser beneficiados por el plan redentor, sino que queremos también ser instrumentos para que en medio incluso de circunstancias difíciles, dolorosas, de un mundo caído, de juicios sobre personas endurecidas y demás, tú traigas salvación, Señor. Aún en medio de nuestro sufrimiento, como Simón de Cirene cargando la cruz de Cristo, como el ladrón que estaba clavado a la par de Cristo, como el soldado romano que llegó a estar convencido que quien había muerto ahí era verdaderamente tu Hijo. Que toda nuestra vida apunte a Cristo, Señor. Ayúdanos a valorar cada alma como tú lo haces y que amorosamente, olvidándonos de nosotros mismos, de nuestros temores, de nuestra reputación, de lo que sea, amorosamente proclamemos a Cristo para que venga salvación a quienes tú determines concederles misericordia no merecida. Y queremos que tu nombre sea conocido en todo el mundo. Te alabamos por tus obras poderosas. Te alabamos por tu juicio y también por tu misericordia, que usas de una manera perfecta, en un plan perfecto. Y solamente nos gozamos de formar parte de él, Señor. Gracias. En Cristo. Amén.